Hola, hola, soy Yusef Díaz y en este video quiero compartir acerca de la diabetes algunas palabras, pensamientos, información importante. No sé si te quedaste con los videos anteriores. Si ya viste los videos anteriores, vas a poder estar al día con todo esto. Estábamos hablando de la insulina, de aquellos momentos en la historia en los que la insulina empezó a aparecer en escena. Ya sabes tú, por ejemplo, que la diabetes es una condición. La palabra misma diabetes significa mucha orinadera, micción excesiva, orinar en exceso. Y mellitus significa de miel. Luego entonces la diabetes, cuando apareció y se empezó a registrar en algunos escritos médicos egipcios, y luego la gente, cuando empezó a ser un poco más consciente de la diabetes conforme pasaba el tiempo, se daban cuenta que la diabetes era como que un problema eh, que casi era una sentencia de muerte, porque la persona que le decían que tenía diabetes, pues en ese momento no se sabía exactamente por qué era, pero lo que sí se daban cuenta era que la persona que tenía diabetes tenía, de hecho diagnosticaban la diabetes porque tenía en el orín una fuerte capacidad de atraer a las hormigas. Es decir, las hormigas se veían atraídas al orín, luego se dan cuenta que lo que le da el sabor dulce a ese orín y a la sangre y a los fluidos de los diabéticos es el azúcar. Luego se sabe que los niveles de glucosa, de azúcar altos en el cuerpo, son dañinos y que son prácticamente lo que hace que la diabetes sea tan peligrosa, porque es una enfermedad que tiene la capacidad de destruir todas y cada una de las células del organismo, todos y cada uno de los sistemas, de manera que causa un daño impresionante y frecuentemente, cuando se permite, irreparable. Entonces yo quiero compartir contigo acerca de esto porque fue Sir Harold Percival Himsworth quien en 1936 clasificó a los diabéticos según su sensibilidad a la insulina. Es decir, él ya se daba cuenta que habían personas que eran muy sensibles a la insulina. Repito, cuando ya se usaba la insulina, se estaba utilizando la insulina en pacientitos que tenían esta condición llamada diabetes mellitus, todavía no se hacía la distinción entre si era diabetes tipo 1 o tipo 2, pero se empezó, cuando apareció la insulina en escena, ¡pum! Los pacientes que mejoraban, que tenían esta condición, generalmente eran pacientes a los que les hacía mucha falta esta hormona. Y ya ahorita nos vamos a ir dando cuenta de que no es nada más la insulina el remedio milagroso que pareció ser en ese momento, que sí lo fue, repitámoslo, para todos aquellos pacientes que requerían esas dosis de insulina y que cuando se las ponían, el paciente delgadito que había perdido mucho peso, ¡pum!, recuperaba su peso. La diabetes era considerada una enfermedad en la cual se perdía la carne, en la cual la carne se demacraba y el paciente moría mientras más orinaba. Y entonces la insulina vino a representar esa salvación para gran parte de las personas con diabetes. Pero aquí Harold ya se daba cuenta de que algunos pacientes eran muy sensibles a la insulina, pero que en otros surtía efectos muy pequeños en cuestión de reducir los niveles de glucosa de la sangre. Y esto es muy importante, porque en estos pacientes que no eran muy sensibles a la insulina, o sea, lo contrario de ser muy sensible a la insulina es ser resistente a la insulina. Estos pacientes que tenían resistencia a la insulina eran pacientes que parecía que el efecto de la insulina era menor, o sea, que tenía poco efecto, surtía poco efecto en estos pacientes en el control de la glucosa. Entonces, es importante porque fue en 1959 cuando se empiezan a reconocer estas distinciones entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Digo, por la diabetes tipo 1 ya tú sabes, viste los videos anteriores, y ahorita te lo voy a comentar igual. La diabetes tipo 1 es causada por, literalmente, que el cuerpo no puede producir insulina. Bien, no hay insulina, no se puede producir insulina, y como no se puede producir insulina, la insulina es esa hormona que lo que ayuda es
a que la glucosa pueda penetrar en la célula y las células puedan comer. Tú tienes 30 trillones de células en el cuerpo. Sin insulina se hace imposible el proceso de comer, de la célula, de comer glucosa, de usar esa glucosa. Esa glucosa se queda almacenada en la sangre y causa verdaderos problemas. De hecho, el paciente diabético tipo 1 que no recibe insulina se muere. Se muere. Antes a la diabetes tipo 1 se le llamaba juvenil, diabetes del niñito, diabetes de los niños, diabetes insulinorequiriente, diabetes insulinodependiente. O sea, ya es una diabetes que requiere, como su nombre indica, insulina. Deliberadamente, porque ese es el problema en esa diabetes, que no hay insulina, no se produce. Y se hacía la distinción entre diabetes juvenil, diabetes 1, diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, como diabetes juvenil, diabetes de los niños, ¿sí? Haciendo referencia a la edad en la que frecuentemente aparecía esto. Pero ya esta distinción de juvenil o de niños ya no se utiliza, porque ya cada vez hay más niños que ya no son tan niños. Es decir, la diabetes tipo 1 ya empieza a aparecer en adultos, ¿sí? Diabetes tipo 1 ya empieza a aparecer en adultos, o sea que no es nada más de los niños. Y ya cada vez hay más niños también que empiezan a tener diabetes tipo 2, lo que se consideraba la diabetes del adulto, ¿sí? Y la diabetes del adulto, dicen, la diabetes del adulto, la diabetes tipo 2, a diferencia de la tipo 1, no es un problema donde nada más sea un problema de que hay probablemente falta de producción de insulina, o que se empieza a entorpecer la producción de insulina, o que empieza a haber deficiencia de insulina, pero no es una falta completa de insulina, ¿sí? Es decir, en la diabetes tipo 2 el páncreas produce insulina y frecuentemente produce demasiada. Por eso el diabético tipo 2 frecuentemente es obeso, frecuentemente tiene el hígado graso, frecuentemente tiene triglicéridos altos, frecuentemente tiene el cuello manchado, oscurecido, tiene dificultades para adelgazar, tiene, si son mujeres, a veces tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Tienen diabetes. Hay mucha gente que no está siendo diagnosticada de diabetes. Muchas personas tienen diabetes no diagnosticada debido a la resistencia a la insulina. O sea, tienen resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 es un estado de resistencia a la insulina muy fuerte, donde es un baile entre la cantidad, la gran resistencia a la insulina que hay y la falta de ella, o vamos a decir, no es necesariamente que falte insulina, técnicamente sí falta porque no puede hacer frente a tanta glucosa, pero lo que hay es un exceso de glucosa. Yo no puedo seguir pensando en tratar a la diabetes tipo 2 de un gordo, obeso, hígado graso, triglicéridos altos, dificultades para adelgazar, mucha barriga, mucha panza, mucha grasa abdominal, ver que tiene síntomas claros de niveles altísimos de insulina y ver que sus niveles de glucosa no corrigen, pero tiene niveles altísimos de insulina en la sangre, que tiene síntomas claros de insulina alta. ¿Por qué tiene insulina alta? Porque lo que tiene es una super resistencia a la insulina, y si no puede corregir los niveles altísimos de glucosa que tiene, lo que ocurre con él es que en realidad no es que le falte insulina, es que le sobra azúcar. A este paciente generalmente nunca le han dicho que comer bajo en grasa no es necesariamente lo mejor que puede hacer, sobre todo cuando está trague un exceso de carbohidratos refinados y harinas y panes y galletas y sopa y pasta y arroz y maíz y demasiada fruta y demasiada leche y demasiadas azúcares, y está comiendo demasiado de aquellos alimentos que le elevan mucho los niveles de glucosa de la sangre. Y entonces se hace la distinción entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, y esto es importante porque todo esto se debe a precisamente, entre otras cosas, porque son varios factores, el hecho de que la gente le huye al consumo de grasa. La gente en 1950, 1960, por allá, se decía por medio de grandes campañas publicitarias que el colesterol era la causa de los infartos, que comer grasa te elevaba el colesterol y que te causaba los infartos. Literalmente se hacía la idea en la gente, creciente en la idea de la gente, que
Si tú comías grasa, tú te estabas exponiendo a riesgo a tener un infarto. Entonces la gente lo ve en la televisión, lo ve en la radio, lo ve en los comerciales y ve que el tipo de alimento, que ahora la industria alimentaria empieza a producir alimentos donde se bajaba el consumo de grasa. Se baja el consumo de grasa, por eso empiezan a aparecer margarinas, empiezan a aparecer yogur light, leche light, baja en grasa, desgrasado todo, ¿sí? Y los productos bajos en grasa, y te dice ahí, bajo en grasa, sin colesterol, por su origen natural, y es algo vegetal que no lleva colesterol, y empiezan a utilizar aceites vegetales, de canola, de maíz, de girasol, y empiezan a utilizar, ya no utilizan mantequilla pura de vaca, empiezan a utilizar margarinas, y la gente empieza a comer bien saludable, ¿sí? Porque le tienen tanto miedo al colesterol que les han dicho de que el colesterol causa infarto, y eso ni siquiera es cierto, ni siquiera eso es cierto. El colesterol en sí mismo no es el problema es la inflamación. Ya tú sabes que un problema del paciente diabético es que está súper inflamado, y está súper inflamado porque tiene niveles altísimos de glucosa, altísimos niveles de insulina frecuentemente, también si es diabético tipo 2 y está obeso, y estás peleando una guerra que no sabes ni por dónde te llega el golpe, porque tú le estás huyendo al colesterol y tú no comes grasa y tal, pero sí te estás atascando de un montón de alimentos. Y todo este miedo generalizado a la grasa, al colesterol, es ridículamente sencillo darnos cuenta de que no es así. Hay gente que pasa años de su vida siguiendo una alimentación cetogénica alta en grasa, o gente carnívora que pasa años de su vida. Yo por ejemplo, tengo 2 años comiendo carne, carnívoro, como el animal de nariz a cola, ¿sí? Yo tengo que decirlo, yo tengo un sesgo importante a favor de las dietas cetogénicas, yo tengo un sesgo a favor importante, o sea, mi interés está sobre la dieta carnívora, la dieta cetogénica, la dieta mediterránea, la dieta paleo, en sus diferentes formas. Hay diferentes formas de verlo, perspectivas de autores, perspectivas de científicos, de médicos, de investigadores, y yo tengo interés a favor de esa forma de alimentación porque yo lo he visto en mis pacientes. Yo he visto que eso mejora. El paciente diabético empieza a comer mucha más grasa y no solamente no le da infarto, sino que también mejora los niveles de triglicéridos y colesterol, sino que también mejoran las partículas de colesterol, sino que también se eliminan el hígado graso, sí, siguiendo una alimentación alta en grasa, una alimentación cetogénica, una alimentación carnívora. Conozco gente, yo mismo lo he vivido en carne propia, ¿sí? Y es así, o sea, no vas a tener un problema cardiovascular por comer grasa, por comer mantequilla, por comer huevo. No es así, aunque la gente le huye, y como le huye y come puros productos sin grasa. Si no comes grasa en tu alimentación, pues ¿qué te queda comer? De proteína no te vas a saturar, el exceso de proteína es tóxico, y para llegar a un exceso, o sea, es difícil llegar a un exceso de proteína. ¿Qué más vas a comer? Carbohidratos. Y no creo que sean vegetales y ensaladas, ¿verdad? Seguramente van a ser panes y harinas, sí, como la mayoría de gente. Como la mayoría de gente, yo lo veo en los carritos de supermercado, saliendo de sus compras llenos de pan, muchos panes, sopas, pasta, montones de fruta, refrescos, leche light, claro, margarina, compran, no compran mantequilla, compran margarina. Y le pregunto, ¿pero por qué? Es que este es saludable, no tiene colesterol, no sé qué. Margarina es súper inflamatoria. La margarina es súper inflamatoria. Los aceites vegetales, ya dijimos, no iba a decir las marcas Nutrioli, Patrona, Capullo, Sabrosano, los tres, ¿no? Pero son de maíz, de girasol, ¿sí? No. Pero como lo estamos haciendo, y la gente lleva ese tipo de vida, ese tipo de alimentación, generalmente por no saber, porque no conoce, pues sin darse cuenta hacen un montón de cosas que sí la terminan inflamando, que sí le terminan aumentando el riesgo de infarto, y no lo sabe, porque su foco de atención está puesto nada más en la grasa.
pero que es que si tuvieras que corregir la grasa no es el único factor que tienes que corregir. Y que si tú tuvieras que corregir un factor en la cuestión de mejorar los niveles de glucosa de la sangre, no es el azúcar de mesa nada más lo único que tienes que corregir. Tienes que ajustar la ingesta de carbohidratos, tienes que ajustar la ingesta de proteína, tienes que ajustar la ingesta calórica, y hay 24.000 formas de hacerlo, no necesariamente contando calorías, ¿sí? Pero lo que yo quiero decir es que al final toda esta información es de importancia fuerte. Por cierto, ¿te acuerdas del Centro de Diabetes Joslin de la Universidad de Harvard? Lo comentamos en un video anterior. En la Universidad de Harvard hay un centro especializado para el tratamiento de la diabetes que se llama Centro de Diabetes Joslin, ¿sí? Y el doctor Joslin, Elliot Joslin, fue quien en 1948 ya tenía la idea, en 1948, él ya tenía la idea de que muchas personas tenían diabetes no diagnosticada debido a la resistencia a la insulina. Este punto es muy importante porque lo vamos a seguir tocando con el resto de videos, los siguientes videos que se vayan haciendo. Y en este pedacito yo lo que quería que te enfocaras era en esta diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, en que supieras más o menos ahí en las fechas cuándo fue que se logró reconocer la diferencia entre estas dos, y que entendieras igual que el tratamiento con la insulina representó y representa a fecha de hoy, y así va a seguir siendo, que gracias a la insulina representa esa salvación para un montón de personas que estaban padeciendo diabetes en el mundo, cuando la diabetes todavía no tenía tratamiento, no se sabía ni qué pedo con ella, y que a fecha de hoy la insulina representa esa salvación para muchas personas. El paciente diabético tipo 1 no puede vivir sin insulina, hay que indicársela bien indicada con una buena alimentación. El paciente diabético, tanto el tipo 1 como el tipo 2, tienen el derecho, el poder y la forma para lograr mantener niveles de glucosa estables, saludables, y evitar todos los daños y problemas y padecimientos relacionados con la diabetes. El problema es que la persona piensa en sí misma que como ya le dio diabetes nunca va a poder corregir sus niveles de glucosa, porque la diabetes es propiamente la enfermedad del control de la glucosa y no se puede. Dice, no, yo ya tengo diabetes, mi glucosa debe estar alta siempre. Pero no, entiende que no es una cuestión de que como ya tú tienes diabetes, ya tú vas a tener tu azúcar alta siempre. No, tu azúcar alta siempre, tu azúcar de la sangre, de glucosa de la sangre, depende fuertemente de lo que tú comes, de lo que tú bebes, de cómo te hidratas, de cómo duermes, de cómo controlas el estrés, de cómo vives, de si te ejercitas o no te ejercitas, de cómo te ejercitas, de la dosis. Depende de tu forma de alimentación, del tipo de alimentación que escojas, del tipo de alimento que decides llevarte a la boca. Y por eso, entonces este video que sirva para eso. Y bueno, ya, no sé, ¿se me está pasando algo? No se me está pasando nada, ya todo está dicho. Ya ahí luego subiré otro video, haré otro video, así iremos avanzando con esto. Y bueno, espero que el video te sirva. Soy Yusef Díaz, soy de profesión licenciado en nutrición. Me dedico al coaching nutricional, a ayudar a las personas a mejorar su salud con conocimiento, ¿sí? Con recomendaciones alimentarias, ayuda específica para su caso, en problemas y padecimientos tan variados como diabetes, prediabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. La tipo 1 no la trato con mucha frecuencia, no son muchos los pacientes. Yo te recomiendo que si tienes diabetes tipo 1, antes de que se me olvide, pásate a ver el canal del Dr. Richard Bernstein, ¿sí? Diabetes Solution, el libro, léelo. Ya masacré el nombre con mi Spanglish, pero chécalo. Si tienes diabetes tipo 2, puedes contactarme para recibir ayuda. Diabetes, obesidad, hígado graso, triglicéridos altos, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, triglicéridos elevados, inflamación, estreñimiento, gastritis, reflujo, colitis. Hay muchas condiciones, enfermedades y padecimientos que las personas pueden mejorar, ¿sí?, con su alimentación y su estilo de vida. Y mi trabajo es ayudar a las personas que tienen esos padecimientos a salir adelante. Te dejo con este video, espero que te haya servido, que te guste. Y bueno, ya está, ahí quedamos.